La hora exacta se la indica Corporación. Son las 14 horas. ONG Chile Cristiano, primer think tank evangélico chileno, presenta su programa Coyuntura, un comentario sobre los asuntos sociales y públicos, nacionales e internacionales, con el profesor y escritor Rodolfo Torres. Hola hermana, hola hermano, hola estimado pastor, estimada pastora. Le saludamos a usted y a usted en el nombre del Señor Jesucristo, dando siempre gracias a nuestro Dios por la oportunidad, la verdad, por el privilegio de estar aquí en la Radio Corporación de Viña del Mar y frente a usted para entregarle, como cada semana, el mensaje de Cristo, pero aplicado a la vida social y pública de nuestro país. Porque la Biblia no solo es un mensaje para la iglesia, la Biblia es la revelación de Dios para todo el mundo. Y estamos en nuestro programa estudiando, investigando, escudriñando las candidaturas presidenciales, porque este año 2017, ¿no es cierto?, hay elecciones presidenciales en nuestro país que son muy importantes, todo el mundo lo ha dicho, son elecciones críticas que van a marcar el destino y el desarrollo del país tal vez por los próximos 15 o 20 años. Y nosotros le damos una importancia enorme a las elecciones presidenciales porque en nuestro país el presidente tiene mucho poder. Tiene tanto poder en Chile un presidente de la República que él por sí solo realmente podría hacer que Chile sea un país cristiano. Mire, el presidente en nuestro país tiene tanto poder que por sí solo él podría hacer que nuestro país sea un Chile cristiano. Bueno, y interesados en ser presidente de Chile, muchos, llegaron a existir más de 40 candidatos, pero el tiempo ha ido pasando, las etapas se han ido quemando ya y, ¿no es cierto?, básicamente después de las elecciones primarias del pasado 2 de julio, ya tenemos, ¿no es cierto?, una parrilla de unos 4 a 6 y tal vez 8 candidatos presidenciales no más. Ahora, nosotros ya tenemos como candidatos presidenciales fijos, definidos, a don Sebastián Piñera y a Beatriz Sánchez. Y entendemos que don Marco Antonio Enríquez Ominamis, el MEO, como ya le conocemos, porque esta es la tercera vez que postula a la presidencia, ya él está inscrito. Todavía está por verse la candidatura de don Alejandro Guillé. Don Alejandro Guillé dice él que reunió las firmas, que tiene 33.500 firmas, pero nosotros le decimos desde aquí al señor Guillé que no le sirve esa cantidad. Si bien esas son las firmas que el CERVEL requiere, no le sirven. ¿Por qué razón? Porque normalmente el CERVEL objeta, cuestiona el 20 a 30% de las firmas que se le presentan. Por lo tanto, alguien que quiere inscribirse para ser candidato tiene que presentar por lo menos unas 42.000 firmas. Bueno, si don Alejandro presenta esas 45.000 firmas, digamos, para asegurarse, él entonces será también candidato. Si no, hasta ahí nomás llega. Y como ya todos sabemos, hoy día en la mañana, alrededor de las 11, la senadora Carolina Goich ya confirmó que seguía en carrera. Por lo tanto, ahí tenemos la otra candidata a la presidencia de la República. Sabemos que don José Antonio Kast también ya tiene la firma y entendemos que las va a presentar en los próximos días. Bien, si otro candidato presenta las firmas correspondientes o se inscribe oportunamente, también será candidato presidencial, pero eso es lo que tenemos hasta hoy. Importante
que nuestros hermanos y nuestras hermanas sepan, estar informados que el día lunes 21 de agosto a las 23 horas con 59 minutos vence el plazo para que se inscriban las candidaturas presidenciales. Ahora, nosotros hemos estado todo este tiempo preocupados de las candidaturas presidenciales, pero también hay candidaturas parlamentarias. Es decir, también vamos a tener que votar por diputados, vamos a tener que votar para elegir a un senador y también a los cores. Y podría ser que tengamos también que votar por el próximo intendente, que ahora se va a llamar gobernador regional. Así como en Estados Unidos, ¿no es cierto?, el que dirige un sector del país, una región o un estado, así también se va a llamar aquí ahora el gobernador regional. Y en ese sentido, debo decir que nosotros no hemos descuidado esa parte. Si bien nuestro programa Coyuntura está dedicado al análisis de la presidencial, porque en la presidencial es donde se juega el desarrollo, donde se juega el destino del país. No, estamos también pensando, también reflexionando en las candidaturas parlamentarias. Y en ese sentido, como ya se lo hemos dicho claramente a usted, nosotros aquí en el distrito que se denomina Quinta Costa ya tenemos a una candidata a diputado, que es nuestra hermana Rosario Pérez. Lo hemos dicho con mucha claridad, lo hemos dicho, ¿no es cierto?, en todos los foros donde hemos estado, y esto es para que todos nuestros hermanos en la Quinta Costa sepan, tengan claro, ¿no es cierto?, por quién votar para el Parlamento el próximo domingo 19 de noviembre. Y aquí se está integrando nuestro invitado especial de esta tarde, nuestro hermano Roberto Silva, muy conocido en la quinta región y también, ¿no es cierto?, va a ser muy conocido en el país porque Espiritual Televisión, el canal donde él produce y donde él entrevista y donde él es un presentador, está haciendo las gestiones para llegar a todo el país. Nuestro hermano, el profesor César Vega, hoy día ya no nos puede acompañar por un tema laboral, pero tenemos a este selecto panelista que nos va a acompañar. Y Roberto, junto con saludarnos, yo le estaba diciendo a nuestros hermanos, hermanas, nuestros pastores, pastoras, obispos que nos escuchan, que si bien nosotros estamos preocupados de la carrera presidencial, porque este año es una elección muy crítica, el país está jugando su desarrollo y su destino, tal vez por los próximos 15 o 20 años, le decía yo a los hermanos que no hemos descuidado la parlamentaria, porque no solo hay elecciones presidenciales, y en ese sentido, ¿no es cierto?, yo les decía que nosotros aquí en la Quinta Costa ya tenemos a nuestra candidata a diputada, ya que está bien definida, que es nuestra hermana Rosario Pérez. Nuestros hermanos de Quinta Cordillera, es decir, de Quilpué para allá, y de todos los distritos y de todo el país, ustedes tienen que buscarse, mis hermanos, mis hermanas, desde ya tienen que ir definiendo, pensando cuál es su candidato a diputado y también cuál es su candidato a senador. Roberto, tu saludo y tu comentario al inicio. ¿Cómo está, pastor? Gracias, Roberto, por venir. Gracias a Dios, digamos, por estar aquí. Un tremendo programa que usted tiene. Saludos a los hermanos que nos están escuchando, a nuestros hermanos que están en los controles y a usted, pastor. Creo que, como usted dice, es un año crítico, es un año en que con nuestra rayita en el voto vamos a decidir los próximos 10, 20 años de nuestro Chile. Cierto. O sea, la vida de nuestros nietos, de nuestros hijos y lo que queremos para el país. Creo que es un tiempo en que mucha gente dice que está escrito que las cosas van a ir de mal en peor. Creo que Dios nos está dando un tiempo de gracia, y ese tiempo de gracia es para poder recuperar mucha gente que cree en el Señor y que hoy día estamos en un quiebre de valores donde no se sabe lo que es bueno, lo que es malo, lo que es más o menos, y es lo que vamos a conversar hoy día. Digamos, hoy día hay una crisis de valores tremenda yo creo que en todos los partidos se marca mucho en la democracia cristiana por el apellido que tiene, Cristiana, justamente, donde más toca el tema ahí. Justamente.
Pero bien, pero yo creo que la gente tiene que pensar en los candidatos nuestros, digamos que en la Quinta Costa tenemos a Rosario Pérez, pero en el interior también hay que buscar, y sería ideal que la gente, si quiere informarse, mandara un mail a su página web, si quiere información, digamos, este es mi mail, mándenme información, quiénes son los candidatos al interior, en el país, y se va a poder estar informando a los hermanos por quién hay que votar, por quién hay que marcar esa rayita para ver el futuro del país. Sí, importante lo que dice Roberto y también la sugerencia. Nosotros en Chile Cristiano, www.chilecristiano.cl, tenemos ahí en la portada, es decir, en la parte más destacada de la página, 4 fotografías que representan la figura de candidatos a la Cámara de Diputados. La hermana Francesca Muñoz, que postula por un distrito que está en Concepción, Francesca Muñoz, que es la esposa del pastor Héctor Muñoz. Tenemos la fotografía de Eduardo Durán, hijo del obispo, ¿no es cierto?, que está postulando por un distrito en Santiago, y tenemos la fotografía de Eddie Roldán, que postula también a la Cámara de Diputados por otro distrito de Santiago. Pero tenemos aquí en la quinta región a nuestra hermana Rosario Pérez, porque ella es nuestra candidata a diputado, pero como dice Roberto, hermanos de Quilpué, digamos del sector de Marga Marga, que ahora con el redistritaje, no sé, todas las comunas que cubre, ¿no es cierto?, ustedes tienen que estudiar esto, elegir, no dejen para última hora, oren al Señor, pregunten, y si no, mándennos un correo y nosotros le podemos informar el candidato evangélico por esa zona, que en este caso, ¿no es cierto?, lo repetimos con mucha claridad, es nuestra hermana Rosario Pérez, nuestra candidata a diputada por el distrito que se llama Quinta Costa, que distrito 7. Y vamos a repetirlo, hermanos de Santo Domingo, de San Antonio, de Cartagena, del Tabo, del Quisco, de Algarrobo, de Casablanca, de Valparaíso, de Viña del Mar y de Concón. Claro. Hasta ahí no vaya. Hasta ahí llegamos, de Concón a Santo Domingo. Todos nuestros hermanos. Y Casablanca lo incluye. Claro. Todos nuestros hermanos de esos sectores, ya sabemos quién es nuestra candidata evangélica a la Cámara de Diputados. Y lo bueno pensar, pastor, que hemos recibido también un fuerte apoyo del mundo católico que hacen nuestros candidatos. O sea, la gente que tiene valores, la gente que quiere defender la familia, la gente que está por la vida, hay que informarle. Mira, aquí tenemos candidatos que son valóricos, que pertenecen a la iglesia evangélica, son hermanos evangélicos, pero están defendiendo estos valores, el derecho preferente a los padres, al derecho de estudio de los hijos. O sea, hemos tenido una fuerza hoy día que, gracias a lo que usted ha sembrado también, de tantos años sembrando de a poquito, que ha costado, pero hoy día está dando fruto. Creo que es el momento de cosechar esta siembra que se puso. Ya tenemos candidatos claros, chiquillos y chiquillas, digamos, jóvenes que van al Parlamento, que tienen un propósito, han encontrado un propósito y tienen la cobertura de sus pastores para llegar a todos los cargos, a cores, a senadores, a diputados, etcétera. Y hay que ver. Exactamente. Ahora, Roberto, hablando en términos, digamos, más amplios, el tema senatorial, el tema de los cores, y probablemente también tengamos que pensar en la intendencia. ¿Alguna sugerencia tuya? O sea, yo creo que hay hermanos, digamos, que son de iglesia, que están hoy día, conozco solamente a Rosario, que es hermana de iglesia, y a Esteban Vega, que es el director regional de Sense, que va candidato a core por Valparaíso, y Juan Fernández, si no me equivoco, es su distrito, que es un hermano también de iglesia. Él es de la democracia cristiana, hoy día lo vamos a tocar un poquito su partido, y se nota un poco eso, cómo vamos a definir el tema de los valores, porque hay muchos chicos que están en los partidos, que entraron a la militancia política en diferentes sectores para llevar los valores cristianos, y hoy día están cuestionando sus propios valores, digamos. Uno se cuestiona, bueno, estoy en un partido que a lo mejor pensé que era A y está siendo B, y el dilema es, salen del partido, ¿dónde se integran? ¿Dónde van? ¿Qué hacen? Postulan al Parlamento por ese partido, ganamos el Parlamento, ganamos los cores, metemos nuestros valores. Hay un trabajo completo. Creo que hay varios pastores trabajando, inclusive usted, pastor, apoyando a estos candidatos, dándoles directrices para que sea un proyecto cristiano, no sea una persona, no sea un proyecto personal, sino que es un proyecto de la iglesia para volver a tener un país sano, un país que podemos tener, digamos, como base la familia. Exacto. Bueno, Roberto no se las quiso jugar, digamos. Lo entendemos y lo respetamos por una proyección, digamos, senatorial. Senatorial. Sí, pero no importa, sí. No, pero senatorial, yo creo que aquí en la zona tenemos al senador Chaguán, digamos, yo creo que es el más cercano a la iglesia, viendo todos los que hay. Los demás hay una niña,
por la UDI, me parece, pero no los veo tan cercanos. Los demás, además la senadora Lili Pérez votó por el aborto, o sea, creo que Amplitud no está dentro de los nuestros. Claro. La senadora Goy tampoco, así que no va a candidata a presidente, tampoco votó con los valores cristianos. Entonces yo creo que el único que está quedando aquí en la zona, en la región, es el senador Francisco Chaguán, que ha defendido la vida con todo. O sea, exacto, es el más cercano a la iglesia evangélica. Eso era lo que queríamos escuchar, ¿no es cierto? Pero también recalcar lo que decía Roberto recién, y confirmarlo y reconfirmarlo. En el caso de la senadora Lili Pérez, que ella fue escogida originalmente por RN y que también va a la reelección ahora con su nuevo partido Amplitud, creemos sinceramente que ningún voto evangélico ni católico de corazón, quiero hacer un comentario a lo que decía recién Roberto, debe ir para ella, porque ella ha votado a favor de todas estas leyes que son contrarias a la palabra de Dios y que enardecen el corazón de los evangélicos. Ha votado a favor con un desparpajo realmente irritante para los que servimos al Señor. Y en el caso de lo que decía Roberto, efectivamente, digámoslo, estamos en un programa, por así decirlo, en una estrategia de colaboración con todos los chilenos que son católicos de corazón, porque en estos aspectos compartimos los mismos valores. Yo le comento a Roberto que en Estados Unidos se unían para hacer marchas en contra del matrimonio homosexual, no solo los evangélicos, los católicos, incluso hasta los musulmanes, ¿no es cierto?, los mormones, los adventistas, todos ahí marchando sin distinción, digamos, de denominaciones. Nosotros aquí no lo vemos tanto así, pero allá los católicos y los evangélicos, ellos le llaman distintas denominaciones. Pero el mejor ejemplo, pastor, es el ejemplo de Martin Luther King en Estados Unidos, cuando hace la tremenda marcha de 1 millón de personas ahí en el parque, y entendiendo que el 25% de las personas que fueron a esa marcha no eran gente de color. Entonces, exacto, él representó valores que fueron tomados por gente blanca, gente, voy a decir amarillo, digamos, por decirlo, ese sector, de todos los colores. Entonces yo creo que nosotros tenemos la fuerza, tenemos un Señor que nos lleva, digamos, a liderar. Y hoy es el momento de liderar. Hoy el pueblo evangélico tiene que salir a la calle, tiene que pararse, tiene que liderar, y con ese voto, esa simple rayita, informados, podemos cambiar el país. Exacto, digámoslo con claridad, ¿no es cierto? El valor de la vida, la defensa de la vida, la defensa y la promoción del matrimonio entre un hombre y una mujer. La vida, ¿no es cierto?, debe terminar cuando llegue el momento del fin. La fraternidad entre los hermanos son valores transversales que van más allá, ¿no es cierto?, de nuestra iglesia evangélica y que abarcan todo el abanico cristiano. Y así que en ese sentido tenemos los católicos, ¿no es cierto?, adventistas, incluso podrían agregarse los mormones. Entiendo que ellos han estado haciendo algunas gestiones porque quieren integrarse a la iglesia evangélica también para defender estos valores. Pastor, ayer lo que se votó, una de las cosas más complicadas que se votó ayer y se aprobó, digamos, incluso el senador ayer se reía un poco de lo que estaban haciendo, que una niñita de 14 años entendemos que una niñita de 14 años no es capaz de ir a comprar el pan sola hoy día, o sea, por no decir otras cosas, no es capaz de elegir cómo vestirse, está en una etapa que está recién creciendo, y se le da la posibilidad de que ella pueda abortar, ella decidir abortar una guagua. Aquí el tema no es el aborto, porque estamos viendo una ley que nos ha hecho despertar, pero hay una cosa más profunda. Estamos dando libertad para que cualquier adulto se meta con una niña chica, o sea, estamos liberalizando todas las cosas para que haya un desorden en cuanto a la familia, en cuanto a los instalados. Una niñita de 14 años es una niñita todavía. Está en la preadolescencia, muchos pueden decir, no, hoy día salen a bailar, porque están ampliando las libertades. Y tenemos por eso la droga metida en la juventud. Y yo me doy cuenta que ninguno de las personas ayer que votaban a favor del aborto, ninguno entraba al problema básico, que por qué se produce el aborto, que es la falta de educación sexual, la falta de valores, la falta de tener unos buenos profesores educados con valores para que enseñen a los niños, tener, digamos, mejor, porque lo que se pretende al final de cuentas no es el tema del aborto, no es el tema homosexual, sino que el tema básico es sacar a Dios de Chile. Yo escuchaba los gritos en el Congreso del mundo homosexual cuando estaban con el bus de la libertad, y gritaban, no queremos más iglesia, porque es la última traba moral, y cuando hablan de iglesia, la iglesia en general. Somos la última muralla moral, como decía Nehemías, digamos, hay que construir una muralla para defender a los niños, a la familia, a las mujeres, a nuestro pueblo, porque si se destruye esa muralla moral, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué más podemos esperar de Chile? Cuando tenemos casos de corrupción tremendos, niveles altos, ¿qué va a pasar hoy día con nuestros niños? Exacto. Bueno, y agreguemos a lo que tú decías sobre la edad de 14 años. A esa edad una niñita no puede votar.
Exactamente. A esa edad una niñita no puede conducir. A esa edad una niñita ni siquiera puede comprarse, ¿no es cierto?, en su colegio, comprarse una golosina, porque están prohibidas para los escolares a esa edad. Sin embargo, puede decidir abortar. O sea. Abortar, que digamos en la mirada evangélica es asesinar a otra persona. No, y las contradicciones, Pato, somos un país que peleó por no tener pena de muerte. Mucha gente, hay asesinatos, hay crímenes graves, y uno dice, este hombre debe estar muerto, pero peleamos por no tener pena de muerte. Y hoy día, los mismos que pelearon por no tener pena de muerte, hoy día aprueban la pena de muerte de un niño que no tiene ninguna culpa de nada. Y le dan el derecho a una niñita a convertirse en una asesina. Ese es el tema más profundo, digamos, por lo cual tenemos que estar atentos y elegir bien y tocar el tema, digamos, los partidos. Yo creo que los partidos, como usted me invitaba a hablar de lo que pasa en la democracia cristiana, he escuchado hoy día a la Carolina Goy con su discurso de la probidad y de los candidatos tienen que ser éticamente responsables, no tener ninguna acusación, etcétera. Pero se contradice lo que ella vota también. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estaremos nosotros también equivocados como iglesia en no levantar más la voz? ¿Nos hemos estado mucho tiempo en los templos escondidos? ¿O se está produciendo esta cosa que no importa, Dios nos ama a todos como seamos? No es tan así el tema. O sea, yo creo que ahí tenemos que entrar en la profundidad de la Escritura. El Señor realmente ama su creación, ama a sus criaturas, pero hay unas mínimas reglas que hay que cumplir, y una de ellas es el defender la vida. Exacto. Y lo otro importante, esto que yo siempre lo repito, para que los radioescuchas entiendan un poco, cuando hablamos de cuándo comienza la vida, se toma al hombre como el creador de la vida en un momento determinado, siendo que nosotros solamente somos transmisores de la vida que comenzó el Señor. La vida partió y llegó. Procreadores. Exactamente. Procreamos, nosotros procreamos. Lo ya creado, no creamos nada. Claro. Entonces hay una tremenda discusión hay un autor de la vida. Exacto. Exactamente. Bueno, Roberto, digámoslo de inmediato, lo tenía, digamos, en la agenda un poquito más allá, pero digámoslo de inmediato. Este tema de la democracia cristiana es realmente contradictorio, es realmente confuso, es un laberinto que uno no encuentra el camino, no encuentra la salida. Te cuento, por ejemplo, que estas declaraciones que hizo la senadora Carolina Goy hoy día a las 11 de la mañana por todos los medios, en donde informaba, ¿no es cierto?, que si iba a seguir o no en su candidatura, y que todo el mundo esperaba. La televisión decía, hay suspenso, digamos, esperando la noticia de ella. Esta información ella la iba a dar ayer a las 4 de la tarde. Esta información estaba programada para emitirse ayer a las 4 de la tarde. ¿Y sabe usted por qué ella suspendió esa declaración de ayer y la trasladó para hoy? Para ir al Congreso a votar en contra, ¿no es cierto?, de la vida. De la vida, sí. Para votar a favor del aborto. Es decir, para ella, y eso lo aplaudimos, por supuesto, es intolerable que un candidato de su partido y de cualquier partido que pretenda, ¿no es cierto?, postular a un cargo público tan importante como el Congreso, y que tenga esos antecedentes de violencia intrafamiliar. Lo entendemos y lo aplaudimos. Ella logró, digamos, sacar a esta persona inadecuada, pero, ¿no es cierto?, no tiene ningún reparo, no tiene ningún remordimiento por aprobar, ¿no es cierto?, que una niña de 14, 15 años que fue violada pueda cursar, ¿no es cierto?, ordenar, y sin tiempo, la muerte de esa criatura que no es anencefálica. Exacto. No es inviable, ni tampoco la niñita a los 14 se presenta porque está en riesgo su vida. ¿Sí? Ella está completamente sana, no hay riesgo de vida de la madre, y la criatura está completamente sana, no es inviable, no es anencefálica, sin embargo, ella puede abortarlo. Entonces, esa diferencia. La otra cosa, Roberto, entiendo yo, el tercer vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano, el diputado Sergio Espejo, también aparece el día martes. Renuncia. Haciendo una declaración muy profunda y emotiva, ¿no es cierto?, diciendo, yo tengo aquí en el archivo, tengo prácticamente el discurso de él, en donde él presenta, ¿no es cierto?, los sentimientos más profundos por los cuales está muy herido, porque su partido se traicionó a sí mismo, porque su partido se apartó de los valores. Él decía,
¿Qué pasaría si en este momento Radomiro Tomic, Bernardo Leighton, entiendo que mencionó a Renán Fuentealba y otros, Frei Montalva, que eran líderes del partido, si ellos estuvieran aquí y vieran el estado actual de la democracia cristiana, ¿no es cierto? Ese alejamiento de los valores tradicionales, de los valores cristianos, ¿qué diría de esta democracia actual, ¿no es cierto? Así que yo, en el caso mío, decía el diputado Sergio Espejo, para mí esta es una situación intolerable y yo renuncio a repostularme a la Cámara de Diputados, renuncio a la militancia y renuncio a la vicepresidencia. Entonces uno con esos sentimientos, digamos, podría pensar, este diputado, digamos, veamos, sin embargo, si uno va a ver la lista de cómo votaron los diputados, votó a favor. ¿No? Pero yo creo no entendemos, digamos, no entendemos nada. Yo creo, Pastor, lo veo, analizaba el tema, es como, digamos, aquí ellos se fueron al lado oscuro, por decirlo así, pecaron en este tema, pero como que están volviendo a querer tener la luz. Creo que en estos símbolos que están dando, estos signos que están dando, es como queremos recuperar la ética, recuperar. A lo mejor si no han tenido un poco más de tiempo y esta ley no se hubiera votado a la rápida por lograr tickets, como decía Rosario el otro día en un programa, que es por cumplir con el programa, ellos capaz que iban a votar en contra, porque creo que no tuvieron el tiempo, fueron muy presionados, porque también la bajada de Carolina Goy era menos mal que no se dio, yo tenía temor con eso, porque si no la nueva mayoría sacaría a Guillé como el único candidato y haría una pelea muy fuerte. Pero yo creo que hoy día, digamos, se está viendo la luz. Yo creo que la democracia cristiana está tratando de volver a sus caminos, a hacer democracia cristiana y no dejarse llevar por los programas. Creo que se ha parado bien hoy día en el sentido de decir, basta de estas cosas. Ahora, ¿cómo vamos a recuperar el tema de lo del aborto? Es una lucha que se va a dar después, digamos, dependiendo de la cantidad de parlamentarios. Yo no sé si estas leyes después se pueden revertir. No, yo creo, Roberto, que mucho antes, si esta ley, es imposible que esta ley pase, digamos, sea aprobada por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional existe, ¿no es cierto?, para verificar si las leyes que saca el Congreso se ajustan a los principios de la Constitución. Y la Constitución dice claramente en el 1 del artículo 19, la ley protege la vida del que está por nacer. Aparte de que el Tribunal Constitucional ya hace poco tiempo atrás, digamos, emitió un veredicto en donde reconoce que el que está por nacer es un sujeto de derecho. Es decir, no hay forma que esta ley de interrupción voluntaria del embarazo, como le llaman ellos, que es una ley de aborto, no hay forma que pase. La única de las causales que podría aprobar el Tribunal Constitucional sería por el tema de que esté en peligro la vida de la madre, porque eso ya existe en nuestro país, ya los protocolos están en el Código Médico. Señor. Exacto, están en el Código Médico y todo el mundo sabe, digamos, que por salvarle la vida a la madre, si se pasa a llevar, digamos, la vida del embrión o del feto, eso no se llama aborto, y hubo una discusión larga en el Congreso acerca de eso. Esa sería la única causal, que esta ley podría, digamos, pasar exitosamente por el Tribunal Constitucional, pero la segunda y la tercera, derechamente, son inconstitucionales. Ahora, yo no sé cómo se están haciendo las leyes, pero yo no tengo el porcentaje de la cantidad de niñas violadas que hay en el país. Supongamos que para hacer una ley, si uno se imagina que son hartas, porque estamos legislando nuevamente por una minoría. En vez de legislar, era mejor mejorar lo que teníamos, el acompañamiento a la niña violada, poner leyes más duras a los violadores, que no se tocó en ningún momento al violador en esta ley de aborto. O sea, se habla de la violación como una cosa dura y el violador queda con las mismas penas que habían, no se le castigan, no se le pone ningún tipo de estos anillos que ponen para saber dónde están. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando sobre un problema de la violación, estamos solamente abriendo el camino al aborto libre. Claro. Otra cosa importante, sabemos que muchas veces las violaciones se dan dentro de la familia, con padres abusadores de sus propios hijos, y hoy día se dice que la niña puede generarse un aborto, y si el juez llama a uno de los padres, imaginemos que vaya el padre que violó a esa niña, y esa niña por temor no lo culpa. O sea, nuevamente protegemos al delincuente, matamos un niño inocente y la niña queda con dos traumas: el ser violada y además haber sido parte de un aborto. Exacto. Es sumamente complicado este tema, pastor. Sí, es complicado, y a raíz, digamos, de lo que tú decías, yo hago los siguientes comentarios. Normalmente este tipo de leyes que se
que se producen, ¿no es cierto?, en el Congreso Nacional, no tienen realmente un sustento pragmático, sino solamente son motivadas por asuntos ideológicos. Explico, por ejemplo, cuando veíamos el tema del acuerdo de unión civil, ¿cómo se presentó ese proyecto de ley? En Chile hay 2 millones, ¿no es cierto?, de personas que viven en pareja que necesitan con urgencia resolver, ¿no es cierto?, la legalidad de su vida en pareja para atender a sus cuestiones patrimoniales. Tema de herencia, la más que nada. Herencia, claro. Tema económico, material. Son 2 millones de personas que están clamando. Resulta que se aprobó la AUCE, ya vamos para los 2 años de AUCE, y resulta que lo han ocupado 10.000 personas. Exactamente. ¿Y dónde están los 2 millones? Yo le diría al senador Andrés Alamán, oiga, y bueno, y no eran 2 millones de personas. Lo mismo te digo, digamos, en este caso de... Él lo ocupó, él se divorció, el senador claro, Alamán. Exacto, bueno, entendemos que él usó, digamos, la figura del matrimonio civil, digamos, no el AUC, porque él se casó antes. Pero, digamos, en este tema del aborto, si no hay una cifra, digamos, que amerite esto, porque ya se ha ido, digamos, socializando la idea de que si una niña, ¿no es cierto?, una pareja de adolescentes o de jóvenes o incluso de personas mayores participan de una relación y no pretenden ellos que esa relación se proyecte en una criatura. Si ahora todo el mundo va rápidamente al consultorio y a la farmacia y compra la pastilla del día después. Si prácticamente en Chile ya no se produce, digamos, los abortos que se producían en tiempos pasados, porque la gente, digamos, las niñas puber, digamos, en términos técnicos, un adolescente, ellos corren al consultorio y se les da la PDD, si esto no debería ser necesario. ¿Qué es lo que debería haber hecho el gobierno en vez de haber gastado 2 años en tramitar esta ley? Haber promovido, si ustedes dicen que la pastilla del día después, la píldora del día después no es abortiva, entonces tendrían que haber hecho una campaña, ¿no es cierto?, para decirle, mire, las personas no les podemos decir que no tengan relaciones, tengan las relaciones que quieran, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida, pero vayan inmediatamente o incluso antes de la relación, llévense digamos, la pastilla, o después de la relación vaya rápido a comprarla. Así que en ese sentido, digamos, esta es una ley completamente innecesaria. Si aquí lo que había que haber hecho simplemente era promover, ¿no es cierto?, promover, digamos, incluso regalarle a las niñitas los días viernes, antes de irse a carretear, regalarles la PDD, la píldora el día después, por si tienen una caída. Estamos hablando de niñas que no son cristianas, no son evangélicas, no son hijas de familias de católicas de corazón, entonces para que la ocupen. Así que prácticamente cifras de aborto en este momento son muy bajas, ¿no es cierto? Y son por la irresponsabilidad de la niña que participó de una relación y no consumió, digamos, oportunamente. Eso le iba a decir yo, pastor, que aquí si uno analiza bien las leyes que estamos hablando de ideología de género, matrimonio homosexual y aborto, si preguntamos cuáles son los beneficios y lo negativo. Y en beneficio, por ejemplo, la ley de aborto, ¿qué beneficios encontramos? Ninguno, nadie ha peleado por los beneficios. ¿Mayor acompañamiento? No. 10 sesiones. Hay después un acompañamiento en los estudios de esta niña de 14, 15 años que abortó. Hay un acompañamiento para darle trabajo en salir del colegio para que pueda superar este trauma. Ninguno. Entonces yo pongo un poco lo que estaba peleando el móvil, Rolando Jiménez, de bajar la sodomía a los 14 años. Ahora se baja el aborto a los 14 años. O sea, se le está dando un poder a ciudadanos para que sean únicos. Ya no tienen el apoyo de la familia. Le quitan la familia. O sea, cada uno se manda como quiere, solo. Entonces, ¿qué pasa? Se elimina y se daña el soporte más firme que tiene un niño, que tiene un grupo que es la familia, que es el que da valores, el que educa, que enseña, que te dice está bueno, está malo. Entonces, el niño al pararse dice, no, yo hago lo que quiero, porque entendemos. O sea, si no hay políticas de educación sexual responsable, que esto no es tan solo el placer. Si yo no uso los sistemas anticonceptivos, voy a tener un niño, es lo lógico. Si junto un espermio va a haber un niño, pero si como no hay educación de responsabilidad paternal, ni los padres se preocupan porque es mano de obra que está todo el día en la calle, mamá y papá, y los colegios tampoco, ni nos permiten a las iglesias tampoco hacer esto, vamos a tener un montón de asesinatos nomás. Yo siempre he pensado lo siguiente, que de repente también puede ser una herramienta para bajar la natalidad de los países,
una herramienta para bajar la pobreza, porque esa mamá va a decir, bueno, tengo un niño, no tengo dinero para poder tener más niños, lo quiero, pero chupaya, no puedo alimentar 3, en vez de mandarle una adopción o ser responsable en su cuidado cuando tiene relaciones sexuales, lo va a matar, pues. Entonces lo que estamos haciendo es un país que yo creo que Dios nos va a pegar un remesón fuerte. Yo creo que el Señor va a mover este país, por un lado a través del voto evangélico, con los cambios que tenemos que hacer en el Parlamento, para defender lo que nosotros creemos. No tenemos que resignarnos, no es tiempo de resignarse, no, que esto está escrito, que esto va a pasar, que esto y somos de segunda clase. No, los evangélicos somos de primera clase. Desde la independencia de Chile estamos marcando la pauta. Las leyes que hemos sacado han sido siempre fructíferas y beneficiosas para el país, y en un tiempo desaparecimos. Hoy es momento de volver. Hoy, en este mover de Dios, que está moviendo hermanos, está moviendo pastores, está moviendo iglesias, está moviendo ministerios, para poder recuperar la decencia o recuperar, digamos, los valores básicos. Y nadie está diciendo que le estemos quitando la libertad. Nos llaman conservadores, viejos, que somos anticuados. No, nosotros somos tan alegres y tan libres, pastor, cierto, que le decimos a la gente, decida usted, pero estas son las consecuencias si decide mal. Aquí está lo bueno y aquí está lo malo. Lo mismo que dice el Señor, aquí está mi palabra, lo bueno y lo malo, tú eliges. Pero que nos dejen por lo menos decir lo bueno. Exactamente. Porque nos están cortando decir lo bueno. Sí, y yo quiero destacar, digamos, de 2 cosas de las que dijiste, Roberto, porque son importantes decirlas. Digamos, aquí hay una envuelta una gran mentira, esto del el planteamiento que se hizo, el derecho de la mujer. Y hoy día la presidenta, ¿no es cierto?, decía en la mañana, las mujeres hemos recuperado lo que hemos perdido. No, si aquí eso es un embuste, decirle, mujer, ese es tu derecho, hemos recuperado un derecho. Es lo que tú dijiste recién, Roberto, sí, en los países se aplica el aborto, digamos, como un método para planificar la población. El aborto es precisamente eso, un método de control demográfico. Aquí lo que el gobierno quiere realmente, estimada hermana, estimada señorita que me escucha, estimada pastora que me escucha, aquí el gobierno no está realmente, digamos, detrás de que ustedes como mujeres tengan derechos, que tengan derechos, ¿no es cierto?, reproductivos, derechos sexuales y reproductivos. Ese es el engaño para que ustedes apoyen esto. Lo de que de verdad quiere el gobierno, y movido, digamos, por la filosofía de las Naciones Unidas, lo que realmente ellos quieren es el controlar la población mundial, porque estiman que somos demasiada gente y que el planeta no va a tener el sustento para todos ellos. El aborto es eso. Si el aborto no es un derecho, digamos, que se le da a la mujer, el aborto es un método de control demográfico. Los países, digamos, quieren limitar su población. ¿Cómo pueden limitar su población? ¿No es cierto? No pueden, digamos, ir por allí y juntar 1 millón de personas y matarlas, a menos que sea como los nazis, ¿no es cierto? Sino simplemente, como lo hicieron los chinos, ya dice cada familia solamente un hijo, ¿no es cierto? Y todos los demás tienen obligatoriamente, porque no es interrupción voluntaria, sino que es obligatoria. Ahora les dieron la oportunidad de un segundo hijo, pero esa es la realidad. Ellos quieren controlar, ellos quieren disminuir, ellos quieren, ¿no es cierto?, que haya menos gente en el mundo, porque tienen miedo que lo que hay en el mundo no alcance para ellos. Y hay un segundo punto que quiero tocar de lo que dices tú, Roberto, pero antes un comentario tuyo, si quieres hacerlo. No, pensaba, digamos, puse yo en mi Face algo que me llegó, que lo encuentro que es lo que está pasando también en Chile, y que no nos damos cuenta. Sale esta idea, digamos, cuando Stalin le quiere demostrar a sus generales cómo se gobierna, toma una gallina, y viva, claro, la despluma, la gallina grita cuando están sacando de las plumas viva, pero después le tira miguitas de pan, le tira trigo, y la gallina lo sigue. No tenemos que ser esa gallina. Nosotros no somos esa gallina que nos pegan, y después por el bono que nos dan en una casa, nos ayudan con esto y lo otro, acatamos todo. Creo que la libertad que nos da el Señor es pararnos en sus palabras, en sus principios, y ser libres en ese sentido, de decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que Chile es un país que se llama cristiano, pero también nos llamamos muy fácilmente cristianos. O sea, no importa, él es gay, pero no importa, no le decimos nada porque Dios lo ama igual. No, Dios no ama. Dios por eso dice, y son llamados hijos de Dios algunos. Y ahí donde la iglesia, los que sientan el llamado a ser hijos de Dios, los que crean que Chile es hoy para Cristo,
deben empezar a hablar con sus vecinos, con sus amigos, con la gente de la iglesia, para empezar a preocuparnos realmente del tema. No que otros se preocupen, no que hable el pastor aquí, que hable yo en el canal, y vayamos en la avanzada, no. Todos tenemos que hacer esto, porque el Señor nos va a cobrar el silencio. Estar callados en estos temas trascendentales de la palabra del Señor es un pecado, el pecado del silencio. Y el Señor nos va a decir, bueno, ¿qué hiciste cuando estaba la ley de aborto? No, que yo me quedé en mi casa viendo en la tele. No, ¿fuiste a votar? No, no fui a votar. Bueno, no te conozco, entonces va a decir el Señor. Exactamente. Bueno, y como decíamos, ¿no es cierto?, en nuestra promoción por las redes sociales y al inicio del programa, nosotros queríamos tocar el tema de la crisis valórica que hay en la ADC, pero en el sentido que también Roberto lo planteó, que Roberto ve como algunos brotes verdes, por así decirlo, de arrepentimiento en la democracia cristiana y de querer volver y recuperar sus raíces. Y nosotros en esta hora y en este programa especialmente, de verdad no tenemos una palabra de condena hacia la democracia cristiana, sino que tenemos una palabra de llamado, un llamamiento para que la democracia cristiana pueda volver, recuperar sus valores. Y hay en las Escrituras, ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 5, este siguiente mensaje. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esta es una palabra conocida para nuestros hermanos, porque no hay evangélico que no conozca la sentencia: has dejado tu primer amor. O también, como lo decimos nuestros hermanos, lo dicen, ¿no es cierto?, has perdido el primer amor. Este es un mensaje que se dio al pastor de la iglesia en Efeso, que a esas alturas ya no era Timoteo. La iglesia de Efeso fue fundada por el apóstol Pablo y el primer pastor independiente que tuvo fue Timoteo. Pero esta carta se escribe a la altura del año 100, así que se trata de otro pastor en la iglesia. Ahora, este varón, este hermano, cuando asumió el pastorado de la iglesia, fue al principio muy diligente y muy trabajador, como lo dice el Señor en la carta. Es como decimos nosotros los chilenos, escoba nueva, ¿no es cierto? Hizo un trabajo arduo, hizo un trabajo tremendo, pero con el tiempo fue decayendo y prácticamente llegó el día en que ya perdió toda diligencia, toda responsabilidad. Como dice la Escritura, perdió el primer amor. Pero el Señor le reconoce lo que hizo, pero también le llama al arrepentimiento. Y esta palabra queremos aplicarla ahora exactamente a la situación que vive, ¿no es cierto?, la democracia cristiana. ¿Por qué dedicar un mensaje a la democracia cristiana? Pues precisamente por eso, porque es el único partido político en este momento formalmente reconocido que lleva como nombre la palabra cristiano o la palabra cristiana. Y eso es una enorme responsabilidad. El Partido Demócrata Cristiano se llama así porque su filosofía, sus raíces son cristianas. Fue fundada por gente de iglesia que creía en la doctrina social de la iglesia. La democracia cristiana nació para defender la vida, para promover el matrimonio tradicional, el matrimonio bíblico y la fraternidad entre los hombres. Y así lo hizo la democracia al principio. Pero, ¿cuál es la democracia cristiana de hoy? Tiene 20 diputados, 16 votaron a favor del aborto. Tiene 6 senadores, 3 votaron a favor del aborto y 1 no quiso votar en contra del aborto y se retiró. Y vemos que en la votación de ayer incluso el senador Saldívar, ¿no es cierto?, el senador Saldívar votó a favor de este proyecto de ley relacionado con el aborto. Así que está súper claro. Si vemos la democracia de la fundación, de los primeros próceres, por así decirlo, y vemos la democracia cristiana actual,
no podemos dejar de reconocer que ha apostatado de sus raíces cristianas, ¿no es cierto? Y hablando en términos bíblicos, la democracia cristiana ha dejado su primer amor. La democracia cristiana ha perdido el primer amor. Ahora, sería fácil, cómodo y conveniente criticar a la democracia cristiana hasta la sepultura, pero no es la idea de esta reunión, no es la idea de este programa, no es la idea de este mensaje. Llamamos a la democracia cristiana al arrepentimiento, a realizar las primeras obras. Ayer parecía, ¿no es cierto?, que ellos estaban tomando el camino con la renuncia del diputado Sergio Espejo, pero si uno mira, él votó a favor del aborto. Si la democracia cristiana se arrepiente y vuelve a sus raíces, que es el llamamiento que le hacemos nosotros y que Dios le hace a través de nosotros, debe, ¿no es cierto?, volverse para defender la vida en todas las causales, para promover el matrimonio, ¿no es cierto?, conforme lo está establecido en las Sagradas Escrituras. Hay que recordar que un proyecto de matrimonio homosexual fue presentado no hace muchos meses atrás por prácticamente casi por toda la bancada de diputados de la democracia cristiana. Ahora, en el caso del diputado Rincón, efectivamente, ¿no es cierto?, él fue condenado por un caso de violencia intrafamiliar. No fue castigado, digamos, con las leyes que tenemos ahora, porque cuando eso sucedió todavía no estaba la ley, pero sí los tribunales lo sentenciaron a someterse a una terapia psiquiátrica, pero él nunca obedeció. Así que realmente la democracia cristiana tenía razón en establecer este estándar ético y impedirle que él repostule. Ojalá que esto sea, como dice Roberto, un brote verde, que este deseo, digamos, esta decisión del partido de no repostular al diputado Rincón por su antecedente de violencia intrafamiliar sea un brote verde, como dicen los constructores, ¿no es cierto? Y que el día de mañana ellos se vuelvan a defender la vida, se vuelvan a promover el matrimonio entre un hombre y una mujer y la fraternidad entre los hombres, que como ellos dicen, ¿no es cierto?, que el hombre es, ellos en su momento cuando se iniciaron, yo era joven, leía algunas de sus cosas y ellos decían en sus planteamientos que el hombre, ¿no es cierto?, para diferenciarse del Partido Comunista, porque el Partido Comunista decía el hombre es igual al hombre, todos son iguales, común, ¿no es cierto? Pero la democracia cristiana decía, no, más allá, el hombre es hermano del hombre. Ojalá la democracia cristiana recupere sus valores, que esta actitud hacia el diputado Rincón sea un brote verde, ¿no es cierto? Y ellos puedan recuperar sus valores y ellos se integren, digamos, al quehacer nacional desde ese punto de vista para que Chile pueda recuperar todos sus valores. Roberto. Yo creo que, pastor, que aquí hay una cosa, o Rodolfo, como te digo yo siempre, ¿sí?, hay una cosa muy importante. La democracia cristiana, cuando nace con sus líderes, que cuando llegaban a la presidencia, no ocupaban la moneda, se quedaban en sus propias casas. Cuando juntaban su riqueza a través del trabajo que ellos producían, después lo donaban. Tenemos grandes ejemplos en la democracia cristiana de sus primeros líderes que donaban sus pertenencias a la gente, a las personas, para poder hacer más obras. Yo creo que cuando yo empecé a estudiar un poco la política, a meterme a buscar partidos donde podría estar yo como cristiano, estudié la democracia cristiana. Y cuando me doy cuenta que el gran ideólogo de la democracia cristiana de este tiempo, no del tiempo de los grandes líderes, es Ricardo Benninger, un ateo, no me cuadró. O sea, ¿cómo puede ser que un ateo sea el líder de la democracia cristiana? Y lo preguntaba, ¿cómo puede ser? Yo creo que eso ha llevado un poco a la democracia cristiana a lo que está hoy día. Pero creo que la democracia cristiana, como evangélicos, nosotros como cristianos, deberíamos llamarlos al arrepentimiento a través de un abrazo fraternal y decirles, democracia cristiana, ustedes no son de centro, no son de izquierda, no son de derecha, ustedes son democracia cristiana, que pueden estar apoyando en la derecha, en el centro o en la izquierda leyes que sean de beneficio para la gente, que no estén en contra de los principios cristianos. Pero eso de llamarse porque yo escucho siempre esta frase, pastor, hay que derrotar a la izquierda, hay que derrotar a la derecha. Basta de eso, hay que derrotar la delincuencia, hay que derrotar la pobreza, hay que derrotar las iniquidades de este país, los abusos. Y para eso la democracia cristiana debe pararse como democracia cristiana, pararse en la Biblia y decir, nosotros somos cristianos, tenemos valores, vamos a defender esos valores y estoy en el lado donde hay que defender los valores. Y no llamarse nunca más somos de centro izquierda, porque eso los margina de un mundo. Eso, muy importante. Hermanos, voy a decirle, hermanos del demócrata cristiano, ya no se hagan llamar más de centro izquierda. Cada vez que dicen ustedes somos de centro izquierda,
yo creo que ustedes pierden 100 votos en nuestro país. Y yo me sonreí un poco porque decía Roberto que él estudió los principios filosóficos de la democracia cristiana con Edgardo Beni, que yo soy un poquito mayor que él y yo lo estudié con Jacques Maritain. Y de verdad, digamos, Jacques Maritain se fundaba en los valores cristianos. Claro. Bueno, claro, los primeros, digamos, que eran cristianos. Exacto, Claro. exacto. Le pusieron así, justamente, Claro. democracia cristiana. Y entendido que tuvo, incluso la gente que no era cristiana, formó otros partidos, salen de la y forman el MAPO y otros. Exacto. Entonces ahí se deberían haberse quedado los cristianos. Roberto, nuestro programa siempre tiene 3 partes, digamos, que es primero el mensaje, después el debate, que ya lo acabamos de tener, y también tenemos lo que se llama una hora de incidente, Ya. en donde, digamos, tanto el que conduce como el panelista hacen presente alguna situación social o pública o privada, digamos, que pretendan, y darla a conocer, digamos, como una forma de crear conciencia en la sociedad. Yo tengo, digamos, algo que me gustaría comentar con los oyentes. No sé si tú tienes algo también y querías. Eso me preocupan algunas cosas que pasan. Te preguntaría, en el digamos, y yo le comparto, digamos, a nuestros auditores que Roberto está a puertas de asumir un cargo de enorme responsabilidad regional. ¿Se puede hablar algo de eso? Sí, o sea, pero muy tibiamente. No sé, sí. Todavía no está, digamos, oficializado. Yo creo que una octava, habían 8 candidatos, asumieron puestos en la intendencia, después fueron 5, 3, ya tuve una conversación con el jefe de intendente donde se da mi nombre como la persona elegida. No lo voy a oficializar porque tiene que hacerlo el intendente, respeto su decisión. Están viendo algunos parámetros que tienen que ver ellos ahí. Esperemos que se dé este año y no sea una cosa que sea una luz nomás que pasa. No creo, yo creo que el intendente está jugándosela por apoyar al mundo evangélico. En los pedidos que él hace nos da una tremenda importancia como mundo evangélico en los valores que tenemos. Ahora tenemos que ser responsables cuando asumimos los cargos, porque es fácil decir, ya, yo me encargo del Sename, yo me encargo de reinserción, yo me encargo de los niños, pero con proyectos concretos. Ahí tenemos que ser súper responsables los profesionales cristianos, organizarse. Creo que tenemos una fuerza tremenda, pastor. Creo que tenemos una fuerza que va adelante. Nos falta solamente la unidad. Esa unidad que no es que estemos todos tomados de la mano, que pensemos todo igual, que tengamos que seguir un solo líder, sino que esta unidad se basa en nuestros principios, de poder trabajar en conjunto, trabajar colaborando en todo. Creo que por ahí va el tema. Y creo que su programa, los programas que tenemos en el canal, los programas que tienen en otras radios, otros hermanos, están apuntando a ese tema, digamos, que la iglesia tenga una unidad en los principios en los cuales creemos. Por ejemplo, yo no entendería a un hermano cristiano universitario o de colegio que en la micro se sube una señora y no le dé el asiento. Por ahí tenemos que ver, por cosas simples, por cuidar el barrio. O sea, empezar a hacer testimonio vivo. No ande con la Biblia todo el día diciendo yo soy cristiano, no. Demuéstrelo en sus actitudes. Porque me preocupa esto. Estaba viendo en las noticias ayer el caso de Carabineros. Cuando ya los carabineros, que son esa institución que nos protege, y uno ve que los altos mandos están metidos en un robo tremendo, entonces uno dice, bueno, ¿dónde quedaron la ética? ¿Dónde quedaron los valores? ¿Dónde nos perdimos como país? Y eso me preocupa, y también preguntarnos cuánta culpa tenemos nosotros para poder volver a retomar el camino y poder volver a enderezar este camino. Tenemos que hacer nosotros, no lo va a hacer otro. Exacto. Bueno, le agradezco a Roberto. Me gustaría tener un poco más tiempo para decir algunas cosas, pero también en esta hora de incidente yo quisiera aludir a 3 situaciones. Una ya lo he hecho parcialmente en tiempo pasado y otra no. Primero que nada, ¿no es cierto?, el tema del Sename sigue impresionándonos profundamente. Yo creo que el país va a tener que, como país, como sociedad, levantarse, resolver esto de la manera más correcta posible. Decir también, digamos, que me sigue impresionando profundamente el tema de los testigos de Jehová. Usted sabe que en los testigos de Jehová se descubrió, digamos, un problema de pedofilia, digamos, parecido al de la Iglesia Católica, que nos tiene realmente impresionados, y ha pasado, digamos, piola, como dicen los loros en este tiempo, por todas las noticias que ocupan el primer lugar. Pero sería bueno que los testigos de Jehová en Chile hicieran una declaración con relación a esto. Y decir también que me tiene muy impresionado, Roberto, la situación de quiebre, la situación de crisis profunda que está empezando a vivir el Partido Cristiano Ciudadano. Nosotros muchas veces hemos hablado aquí de Abraham Larrondo y del Partido Cristiano Ciudadano, y hemos promovido la incorporación, pero últimamente, digamos, bien últimamente, nos hemos enterado, digamos, de un quiebre muy profundo, ¿no es cierto?, de la salida de muchos de sus militantes, incluso fundadores. Entendemos que ellos en este momento están escribiendo, haciendo una declaración
pública para darla a conocer a la sociedad. Entendemos que ellos también, los disidentes, por así decirlo, que no son pocos, están, digamos, conversando con los otros partidos y realmente lo lamentamos. Esto es para conversarlo en un tema un poco más profundo, pero se lo damos a compartir a nuestros hermanos, nuestros pastores, nuestros líderes a nivel nacional por un tema de transparencia. Lo lamentamos. Desde aquí deseamos de todo corazón que al partido político Nuevo Tiempo en el norte le vaya bien. Al partido cristiano Unidos en la Fe, que es del centro país, le vaya bien. Al movimiento, porque Edgardo Sepúlveda en el sur optó por no transformar su movimiento todavía en partido, que es la Unidad Cristiana Nacional, les vaya bien. Y esperamos que el Partido Cristiano Ciudadano, digamos, se reponga de esto. Es bastante difícil, es muy crítica la situación que se está viviendo allí, muy crítica, pero esperamos que de allí pueda surgir algo bueno y positivo para el país. Bueno, ya ha llegado la hora, Roberto, los últimos segundos para despedir. Quería despedir, pero quería tocar el tema del Partido Cristiano. Me tocó estar en una reunión el sábado pasado. Yo creo que aquí lo que tenemos que tener claro los partidos cristianos que se formen o los movimientos es que es un proyecto de toda la iglesia y los hermanos, no son proyectos personales. Exacto. Cuando empezamos a dejar a alguien afuera, estamos mal. Y pastor, agradecerle al Señor, digamos, que nos permita tener estos micrófonos para poder dar una voz alerta, también en el canal, digamos, tener las cámaras para decirle a la gente, levántese. Tenemos un Dios vivo tremendo que nos está moviendo. Y si quiere saber más acerca de estas cosas, www.chilecristiano.cl. Hasta el jueves que viene. Gracias, Martín.